Novena Bienal Internacional de Radio. Continuamos con estos trabajos del tercer día de Bienal. La conferencia magistral de esta tarde corre a cargo de la doctora Patricia Ortega, a quien solicitamos su presencia en el escenario, por favor. Invitamos también al escenario a la maestra Magdalena Acosta. Ella es directora general de Canal 22. Amables amigos, vamos a continuar con estos trabajos. Que lo disfruten, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gran honor para mí presentar esta tarde a la doctora Patricia Ortega Ramírez, quien es profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, y quien impartirá esta tarde una conferencia magistral con el título de Lo público en la construcción de la comunicación social. Patricia Ortega es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UAM Xochimilco y obtuvo el doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora titular C, adscrita al Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. A lo largo de los años ha llevado a cabo investigación con gran rigor y profundidad en varios temas: historia del cine mexicano, los sindicatos que agrupan a los trabajadores de la radio y la televisión en nuestro país, la televisión pública, comillas, en México, entre otros. Como resultado de su trabajo ha publicado varios libros de su propia autoría: Trabajadores de la radio y la televisión en México, los sindicatos TIRT y Citatir, y La otra televisión, ¿por qué no tenemos televisión pública?, un título que es por demás sugerente. Y también ha participado como coordinadora o colaboradora en otros, tales como Comunicación y Educación, Enfoques desde la Alternatividad y una sección en el libro Televisa, El Quinto Poder. Actualmente coordina el grupo de trabajo sobre medios públicos. ¿Sí se oye? Actualmente coordina el grupo de trabajo sobre medios públicos de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC. En su participación en esta bienal, la doctora Ortega se propone revisar el concepto del espacio público y su relación con la influencia que ejercen los modernos medios de información y comunicación en nuestra sociedad. Uno de los principales retos de países como México es la construcción de sistemas de comunicación más democráticos y participativos en el nuevo contexto mediático y de convergencia digital. Por ende, hay que revalorar la importancia del servicio público y garantizar el acceso plural y equitativo de los ciudadanos a los nuevos espacios de comunicación e información, a la vez que generar un mercado más competitivo y equilibrado. De esto va a versar su conferencia magistral. Así pues, los dejo con la doctora Patricia Ortega Ramírez y les comento que en el transcurso de su conferencia podrán ustedes llenar unas papeletas con preguntas que al término de la conferencia me harán llegar a mí para que le vaya pasando las preguntas a la doctora. Gracias. Bueno, antes que nada yo quiero empezar esta participación con un muy sincero reconocimiento al esfuerzo que han hecho para crear este espacio
ya con tantas emisiones. Me parece que es digno de reconocer el hecho de que los medios públicos creen sus propios espacios para la reflexión, para el análisis, para la evaluación de sus propias funciones. Esto no es fácil en los medios de comunicación, donde siempre hay una arrogancia para evaluar el quehacer que cotidianamente hacen. En el caso de los medios públicos me parece que está habiendo una actitud ejemplar en abrir cotidianamente este tipo de espacios y de poder tener, ahora sí, hablando del espacio público, estos lugares para deliberar, para evaluar, para intercambiar opiniones sobre qué son estos medios, cómo están funcionando y cuál es el camino que deben seguir. Además, es muy gratificante poder ver que cada que se lleva a cabo una reunión de estas, la 9ª que hoy estamos, hay avances que son dignos de reconocer con respecto a lo que está haciendo particularmente la radio pública en México. También quiero aprovechar el espacio para contar una anécdota que me sucedió ayer y que de veras viene mucho a colación con el tema que vamos a tratar hoy. Y tiene que ver, ayer tuve la oportunidad de estar en la sesión de la Bienal que se organizó en Toluca, que organizó la Universidad Autónoma del Estado de México y el Sistema Mexiquense, y la persona que hizo favor de llevarme y traerme a la Ciudad de México, el señor Antonio Chan, me platicó un relato que de verdad me conmovió mucho. El señor Chan es de origen maya, es una persona de origen maya que vivió en la selva los primeros años de su vida y muy temprana edad lo arrancaron, así lo narra él, lo arrancaron de la selva, lo trajeron a la ciudad en Toluca y él pasó muchos trabajos para poder ir a la escuela porque no hablaba el español. Y bueno, él me contó este relato que les voy a narrar a continuación porque tiene mucho que ver con lo público. El relato tuvo lugar en África. Un antropólogo llegó a estudiar, a tratar de ver cómo estaban organizados los pobladores de ese lugar y también a tratar de enseñarles a leer, a escribir. Y resulta que pues él, fascinado con los avances que había y con la manera también que estas personas iban aprendiendo lo que él les iba enseñando, pero además iban intercambiando, un día se le ocurrió llevarles una canasta de fruta muy abundante, con frutas que no tenían en ese lugar porque no se daban en ese lugar, y les dijo: les voy a hacer un concurso y vamos a hacer una serie de preguntas, o unas 2 preguntas, y el que me la conteste podrá correr hasta donde voy a dejar esta canasta y podrá quedarse con toda la fruta. Pues hizo la pregunta y todos contestaron porque eran muy listos y todos contestaron, respondieron, pero nadie corrió hacia la canasta de fruta. Y resulta que les dijo: bueno, pero ¿qué? Nadie va a correr por la fruta, nadie quiere ir por el premio. Entonces vio que todos se entrelazaron de los brazos y todos juntos fueron hacia la canasta de la fruta. Y él se quedó asombrado, dijo: bueno, pero ¿cómo pasa esto? Y les preguntó: pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no, si era un concurso? Y entonces le respondieron que el bien de todos es el bien para cada uno y que mientras todos los demás estén bien, también en lo individual se puede estar bien. Y ese es, me dijo el señor Antonio Chan, el bien común. La verdad, yo quedé muy conmovida porque él no sabía ni siquiera el tema que yo había ido a tratar a la ciudad de Toluca y él tuvo a bien narrarme esto, por eso desde aquí le mando un cariñoso saludo. Voy a iniciar mi conferencia precisamente tratando de rescatar esto que tiene que ver con lo público y con el bien público y con el bien común. Voy a leer un texto que yo he preparado para esta Bienal, precisamente tratando de rescatar estos elementos. Uno de los ejes fundamentales en el debate social y político contemporáneo es el tema de lo público.
Muchos podrán decir que no se trata de un tema nuevo, y en efecto, desde hace ya algunas décadas, diversas disciplinas como la filosofía política, el derecho, la sociología y más recientemente la comunicación han abordado la noción de lo público para describir y explicar distintos contextos de las relaciones entre Estado, sociedad y mercado. No obstante su antigüedad, el tema de lo público sigue siendo un asunto actual y primordial para entender el desarrollo de las democracias modernas. No podemos negar que cada vez hay mayor necesidad de revisar las transformaciones que ha tenido el concepto, de la misma manera que es preciso entender también la crisis en el valor de lo público dentro del marco de los cambios políticos, económicos y tecnológicos de las sociedades globalizadas e interconectadas. ¿Cómo entender la esencia de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, acceso universal, derecho a la comunicación, rendición de cuentas y transparencia, sin considerar el bien público y los principios del servicio público? ¿Cómo evaluar la influencia social y política de los modernos medios de información sin considerar las dimensiones del espacio público? Desde los distintos enfoques teóricos y metodológicos en los que se ha inscrito históricamente el debate sobre lo público, se le ha asociado a diversos significados. Sin duda, la especificidad del término ha dependido de las interrelaciones que existen entre los actores políticos y sociales en contextos determinados. Sin embargo, no se trata solo de un problema semántico. Junto a los diversos sentidos que adquiere el concepto de lo público en una realidad social determinada, subyace una manera de reconocer y de ejercer derechos sociales y políticos, una idea de equidad y de participación de los ciudadanos en la vida pública o, por el contrario, de desigualdad y autoritarismo. A fin de cuentas, es una expresión de las relaciones entre un sistema político, los ciudadanos y otras instancias de poder. Entre las distintas modalidades que adquiere la noción de lo público, considero particularmente relevante examinar las representaciones que adopta el concepto de espacio público en las sociedades contemporáneas y reconocer sus alcances y limitaciones como generador de nuevas formas de regulación social y como promotor de valores democráticos. Tradicionalmente, al espacio público se le ha entendido como la esfera de la expresión, de la deliberación y de la comunicación de los ciudadanos. El espacio público se constituye como una esfera intermedia entre la sociedad civil y el Estado, que mantiene una relación con lo político, pero que no se agota en lo gubernamental. Con el avance de las democracias, los cambios en la Organización Económica Mundial y la gran influencia que han alcanzado los medios de comunicación de masas, se han incorporado nuevos elementos al debate de lo público. Estos sobre todo se refieren al carácter plural y global que ha adquirido la noción de espacio público en las sociedades modernas. La discusión política y académica más reciente concibe a lo público como el espacio de la pluralidad. En él se expresan los complejos entramados sociales con necesidades e intereses lingüísticos, étnicos, políticos y culturales muy diversos. Pluralidad y diversidad se erigen como pilares imprescindibles de la construcción de identidad. Lo público se hace cargo de las diferencias al reconocer necesidades, derechos y obligaciones de mayorías y minorías sociales en el desarrollo de la vida en común y donde la comunicación tiene una función importante para procurar la cohesión social tan necesaria en el fortalecimiento de la identidad. De acuerdo con el inglés Roger Silverstone, para Hannah Arendt, la noción de comunicación no es, ante todo, la idea de una comprensión compartida, precondición de la comunidad, como muchos académicos especialistas en medios querrían creer, sino un proceso de reflexión colectiva. La comunicación, dice ella, y todos lo sabemos ahora, es un baluarte contra la tiranía y, en cuanto tal, condición previa
para la ciudadanía. Sin embargo, no se le debe definir de una manera muy restringida. La comunicación incluye lo performativo y la narrativa, incluye lo personal y lo retórico. Para el mismo autor, la pluralidad constituye lo público y solo en lo público puede desarrollarse la acción. En el reconocimiento de un espacio compartido en el que la aparición de los actores, su presencia en mutua compañía como seres que actúan visibles y audibles, es la precondición de un compromiso eficaz con el mundo. Ese compromiso confiere al mundo su materialidad, su realidad. La comunicación se convierte entonces en el medio idóneo para la expresión abierta de consensos y disensos y para la construcción de acuerdos y mecanismos que repercuten en la regulación social. La discusión sobre espacio público incluye a los medios de comunicación y el debate gira en torno al cuestionamiento sobre si estos medios son el nuevo espacio público. Los medios, particularmente la radio y la televisión, y ahora también las redes sociales, representan la expresión moderna del espacio público. No solo han transformado la naturaleza de lo público, sino que han relativizado las fronteras entre lo público y lo privado. En el nuevo contexto mediático y de convergencia digital, pareciera que nada puede ser totalmente público o verdaderamente privado. Los linderos que separan a uno del otro son cada vez más débiles y confusos. Irrumpir en la vida privada de las personas se ha convertido casi en una práctica cotidiana. Ver o escuchar a través de los medios el contenido de una conversación telefónica de naturaleza privada, o que alguien suba a las redes sociales las imágenes con los rostros y hasta las voces de los asistentes a una reunión o celebración privada, incluso sin su consentimiento, parece ser un hecho inevitable. Por otro lado, los acontecimientos de la vida pública son también cada vez más visibles para los ciudadanos que, a través de diversos soportes tecnológicos, acceden a ellos casi desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, las escenas de protesta de un mitin dan la vuelta al orbe justo en el momento en que esto ocurre. Y no solo son visibles a los ojos de muchos ciudadanos, sino que además estos ciudadanos pueden comentar, recriminar, opinar, difundir e intercambiar información desde casi cualquier lugar en el que se encuentren. Conectividad, inmediatez y visibilidad son, sin lugar a dudas, la esencia y sostén de los procesos de comunicación e información. Pero ¿de qué manera la visibilidad e inmediatez abonan a la transparencia y a la comprensión de los acontecimientos? Cuando un medio no informa con profundidad, tiende a sesgar y parcializar la noticia, no investiga los hechos y suele dar respuestas o conjeturas apresuradas, lejos de contribuir a la formación de ciudadanía y al desarrollo de una sana cultura política, más bien logra lo contrario: despolitiza, inmoviliza y desmoraliza a los ciudadanos, sobre todo cuando estos carecen de oportunidades para acceder a otras fuentes de información que les permitan contrastar, confirmar o documentar los hechos. Para la filósofa Nora Rabotnikov, la naturaleza de lo público está constituida en tres principios fundamentales. Uno, lo colectivo, lo que es de interés o de utilidad a todos, a una comunidad, a un pueblo, a una sociedad. Dos, lo visible, lo que se da a conocer a todos, lo manifiesto. Tres, lo accesible, lo abierto, lo que es de uso común.
Estos principios han sido fuertemente trastocados en los medios de comunicación. Es innegable que los medios acaparan cada vez más la esfera pública en donde se dirimen asuntos que afectan a distintos grupos sociales. Sin embargo, al menos en lo que se refiere a los medios tradicionales como la radio y la televisión, la decisión sobre los temas de la agenda pública, su tratamiento y oportunidad sigue siendo asunto de unos cuantos, de los que controlan las empresas de comunicación. Ellos resuelven qué ciudadanos pueden expresarse en los medios y a quienes excluyen. La accesibilidad en el espacio público mediatizado es entonces limitada y el interés particular se impone al interés colectivo. En países como México, el problema se agrava debido a que los medios más importantes se encuentran exageradamente concentrados en tan solo unas cuantas empresas. El cambio digital presenta nuevas cualidades que, sin lugar a dudas, podrían contribuir a ampliar y diversificar la participación social y potenciar la influencia del espacio público. La digitalización no solo multiplicará la oferta de canales y soportes tecnológicos para la transmisión de una gran variedad de contenidos y servicios, sino que generará nuevas opciones de acceso e interconexión entre sociedad y medios. Sin embargo, aquí también existe el riesgo de que estas relaciones se vean afectadas por la voracidad de fuertes intereses económicos que acaparan el mercado de las telecomunicaciones y por la ausencia de una política de Estado que pondere el servicio público en la regulación de las telecomunicaciones. Nuevamente, Silverstone advierte: incluso en las transmisiones globales en vivo, las noticias al instante, los videos, los blogs y las salas para chatear, los espectadores de la televisión y los usuarios de Internet reciben una visión del mundo enlodada por egoístas intereses particulares y por lo privado. No hay democracia sin diversidad. No hay democracia sin diversidad en los medios de comunicación, sin reglas justas tanto para todos los medios como para que la sociedad no se encuentre indefensa ante ellos. Es un hecho que en el nuevo espacio mediatizado y digitalizado, la construcción de sistemas de comunicación más democráticos y participativos se enfrenta a la necesidad de revalorar la importancia del servicio público para garantizar el acceso plural y equitativo de los ciudadanos a los nuevos soportes de la comunicación y para generar también un mercado mediático más competitivo y equilibrado. Los medios públicos pueden tener un papel fundamental en la regulación del ejercicio de la comunicación en este nuevo contexto. En México, han sido los intereses privados los que se han impuesto al desarrollo de la industria de la radio y la televisión y las telecomunicaciones. La radiodifusión comercial históricamente ha recibido un trato preferencial por parte de cada uno de los gobiernos desde hace ya casi un siglo. Mientras tanto, los medios que no persiguen fines de lucro, cuyos fines son la cultura, la educación y el entretenimiento de calidad, han tenido que subsistir a la discriminación con la que la mayoría de las veces son tratados por el propio Estado. Tenemos una amplia estructura de medios, tanto de radio como de televisión. Sin embargo, como lo mencionamos ya, estos se encuentran profundamente concentrados y escasamente regulados. Las cifras que mencionaré a continuación buscan ilustrar esta situación. En una revisión de los datos de infraestructura de estaciones publicado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se observa que hasta el 31 de mayo de 2012 se habían otorgado 2.045 frecuencias para radio, incluyendo emisoras de amplitud modulada, frecuencia modulada y onda corta.
De estas, 402 son permisionadas y 1.643 corresponden a las concesiones. Como ustedes saben, el permiso es la figura jurídica con la que operan principalmente los medios que no persiguen fines de lucro y las concesiones son las destinadas a la explotación comercial. En el caso de las 402 permisionadas, podemos ver que el 63.9% están asignadas a gobiernos estatales, municipales e instancias gubernamentales del gobierno federal, o sea, 257. Esta cifra incluye las estaciones permisionadas del IMER. Hay que recordar que el IMER tiene estaciones permisionadas y también concesiones, la estación en la que opera Radio Educación y las demás del Estado. Las universidades, esta es una cifra aparte, e instituciones educativas tienen solo 89 frecuencias y las radios comunitarias 15. El resto se encuentra asignado a asociaciones civiles y patronatos y también a personas físicas. En este último rubro hay una serie de irregularidades, pues muchas veces las frecuencias permisionadas que por ley no pueden comercializar son entregadas a personas o asociaciones, patronatos, que sí tienen intereses comerciales. No voy a mencionar ahorita, hay algunos ejemplos, pero después, si quieren, en las preguntas lo podemos comentar. ¿Qué pasa con la televisión? Aunque el tema de la mesa es la radio, sí quisiera mencionar lo que pasa con la televisión, porque las cifras son verdaderamente relevantes y reveladoras sobre todo. En la misma fecha, mayo del 12, para la televisión se registraron 982 canales, de los cuales 307 son permisionados y 675 son concesionados. De los permisionados, el 92.7% de la televisión sin fines de lucro ha sido otorgada a los gobiernos estatales, federal y municipal, es decir, un total de 280 frecuencias. El resto de los canales de televisión ha sido distribuido de la siguiente manera: 5 a universidades o instituciones educativas, solo 5, y 22 a asociaciones civiles y patronatos. Cabe aclarar que este recuento contabiliza todas las señales que han sido otorgadas a las instituciones mencionadas, pero no necesariamente significa que todas se encuentren funcionando. El hecho de que haya muchas frecuencias no es sinónimo de pluralidad. En el caso de lo que llamamos medios públicos, vemos que la mayor parte está asignada a los gobiernos, lo mismo en radio que en televisión. Considerar que lo público se agote en el ámbito del Estado constituye una oposición limitada. Si lo público se constituye en la pluralidad, los medios auténticamente públicos tendrían que ser instrumentos donde se expresen la diversidad que caracteriza a la sociedad contemporánea. Sin embargo, en México, estos medios están acaparados por instancias del poder político. En la asignación de frecuencias no comerciales se confunde a lo público con lo estatal. Las burocracias muchas veces reemplazan y desplazan a la sociedad. Frecuencias que deberían de estar en manos de comunidades, grupos sociales, universidades e instituciones culturales, entre otras, son mayoritariamente monopolizadas por instituciones gubernamentales. No quiero decir con esto que en la práctica estos medios operen como medios oficiales. Simplemente quiero exponer la vulnerabilidad en la que estos medios trabajan, pues siempre hay el riesgo, y ha sucedido, que los gobernantes quieran imponerles sus intereses políticos y propagandísticos. Al no contar con un respaldo jurídico que defina las funciones y responsabilidades que resultan de su carácter público, estos medios se encuentran a merced de los gobiernos en turno y con pocas herramientas para salvaguardar su independencia política. No obstante las condiciones adversas que han padecido la radio y también la televisión,
que nosotros solemos reconocer como pública o estatal, algunos de ellos han logrado tener cierta autonomía y han hecho avances significativos con propuestas programáticas y también como la manera como han ido ganando mayor presencia social. Lo han hecho también con la profesionalización de sus trabajadores en la creación de instrumentos deontológicos y en la creación e inclusión de consejos consultivos o de programación. Pero también es necesario reconocer que siguen habiendo insuficiencias importantes sobre las cuales no hay que dejar de insistir, algunas de las cuales voy a enumerar ahora. Los medios públicos deben desempeñar un papel más protagónico en la exigencia de mejores condiciones para su desarrollo, empezando por un marco jurídico que reconozca su estatus de servicio público y que les dé certeza. 2. A pesar de las condiciones poco favorables, estos medios han logrado ampliar su presencia en la sociedad. En ello, mucho ha tenido que ver su profesionalismo y su oferta de contenidos. Sin embargo, estas propuestas no siempre logran tener la continuidad que se requiere. La oferta y la calidad de la programación y los servicios no puede estar sujeta a coyunturas políticas y económicas, ni debiera depender del proyecto personal del director o directora en turno. Hoy, la rentabilidad social de la radio y la televisión pública tiene como sostén principal la capacidad de convertirse en una opción realmente diferente a la que ofrecen los medios comerciales. Junto con ello, es preciso que se garantice la calidad social y estética de sus contenidos. No tenemos sistemas nacionales de medios públicos, ni la radio ni en televisión. Es fundamental que el país disponga de cadenas nacionales sostenidas con fondos públicos y que gracias a su cobertura sean capaces de equilibrar el acaparamiento que imponen los medios comerciales a nivel nacional. A pesar de que existe una amplia infraestructura con radioemisoras y televisoras públicas en casi todo el país, ningún canal del Estado todavía tiene alcance nacional. En el caso de la televisión, algunas de esas emisoras han empleado su cobertura por medio de la televisión satelital o de cable, pero eso tampoco ha ayudado a que la mayoría de los ciudadanos tenga acceso a las señales públicas, pues solo una tercera parte de la población cuenta con alguna modalidad de televisión restringida. La administración del presidente Felipe Calderón amplió la cobertura del Canal 11, pero todavía esto ha sido insuficiente. No quiero negar la importancia y el valor que tiene la televisión regional y su aportación a la diversidad con los contenidos que en sus regiones se producen. Pero me parece que es importante hablar de la aportación que desde lo nacional y desde lo regional se puede hacer al interior y al exterior de nuestra comunidad o de nuestro país. Como lo hemos dicho ya, estos medios suelen estar sujetos a los vaivenes políticos que resultan de cada cambio de gobierno. Es necesario crear mecanismos y estrategias que permitan garantizar la independencia de gestión de la radio y de la televisión pública, tanto de los intereses políticos como del poder económico. Hasta hoy, solo unos cuantos medios se han interesado en crear consejos de programación. Es necesario que esta experiencia se extienda a otras emisoras, pues estos consejos constituyen un importante vínculo con la sociedad. Estos medios deberán de imponerse el reto de generar nuevas formas para la distribución y difusión de contenidos en diversos soportes tecnológicos y tendrán también que continuar creando sus instrumentos deontológicos. En comparación con la televisión comercial, la radio privada no se encuentra tan monopolizada. Hay una presencia más diversificada de emisores, sobre todo en los estados de la República Mexicana. El investigador Gabriel Sosa Plata
ha establecido que aproximadamente 13 grupos de empresarios de la industria de la radio dominan el espacio radiofónico. En lo que se refiere a la televisión comercial abierta, Televisa y Televisión Azteca acaparan el 94% de las frecuencias. Estos medios también deberían de tener responsabilidades públicas. Sin embargo, debido a los privilegios que han tenido los dueños de tales empresas, estos están convencidos de que el espectro radioeléctrico les pertenece y no están acostumbrados a rendir cuentas. No aceptan limitación alguna por parte del Estado para hacer negocios con la utilización de ese recurso nacional. Hace años, Emilio Azcárraga Milmo, en una plática con uno de sus hombres de confianza, manifestó: «Mira, Gastón», le dijo una vez a Gastón Melo, su asistente personal en los años 90, «si tú vas a trabajar conmigo, quiero que sepas qué es la comunicación. Los transportes, lo que camina por la tierra, los barcos en el mar, los autobuses, son lo que los políticos ven como medios de comunicación. Yo veo el aire, Gastón. Ese es mi negocio». Y se lo tomó muy en serio. Es un hecho que la excesiva concentración de las estructuras de comunicación no contribuye a la democratización del espacio público ni al desarrollo de una opinión pública más reflexiva y crítica. El espacio público no garantiza que haya democracia. Puede ser simplemente la expresión del autoritarismo. Sin embargo, para que haya una democracia más amplia, indudablemente debe existir un espacio público más abierto y más plural. Fortalecer y consolidar los sistemas de medios públicos en nuestro país es un asunto de equidad y de justicia social. El derecho a la comunicación y a la información es una de las principales reivindicaciones de las democracias modernas. Una estructura plural que reconozca las propuestas de medios como los comunitarios, los indígenas, los públicos e incluso los oficiales y comerciales constituirá un importante sostén para el ejercicio de esos derechos. En un proceso de construcción democrática, el espacio público tiende a fortalecerse mediante la participación y organización de los ciudadanos que recuperan la capacidad de llenar de contenidos simbólicos a la política. Reivindicar lo público es reivindicar la política. El académico César Cancino afirma que cuando esto sucede, el Estado deja de ser la institución que monopoliza lo político y cede el espacio público a lo social. El espacio público no se agota en los medios, pero estos contribuyen de manera decidida a ampliarlo y a influenciarlo. Por ello, es sumamente importante democratizar la estructura de medios en nuestro país y en esto la radio pública ha estado contribuyendo de manera muy significativa. Como luego he expresado en otros foros de este tipo, y seguiré repitiéndolo, los ciudadanos tenemos que ejercer nuestro derecho a tener medios públicos fuertes e influyentes social y culturalmente, pero también tenemos que asumir nuestra responsabilidad y actuar para que esto ocurra. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si hay algunas preguntas que hacer. Deben hacerlas en el papelito que les entregan, por favor. No hay ninguna. Ya están cansados. Dice que un momentito.
La pregunta es, en varias conferencias de esta Bienal se habla de los medios públicos en futuro. Pueden ser, deben lograr, etcétera. Esto nos ubica en un escenario ideal. ¿Por qué los medios públicos en América Latina, con historias de más de 2 décadas, no logran cuajar o conectar ese deber ser o concretar ese deber ser? Esa es una de las preguntas. ¿Quieres que te dé la otra también? Pues sí. Y la segunda es, ¿qué mecanismos se pueden emplear para que la palabra no termine secuestrada por unos pocos que dicen hablar a nombre de la ciudadanía y se toman los medios públicos? Es cierto que siempre hablamos del deber ser con respecto a los medios públicos. Y yo no sé si ya en algún momento yo he comentado una anécdota de mis clases de comunicación en la UAM Xochimilco. Alguna vez trabajando con los alumnos sobre los medios, y además eran alumnos de la maestra Beatriz Solís, que les estaba enseñando cómo gestionar un permiso para que funcionaran estos medios, para que otorgaran más permisos para el funcionamiento de estos medios. Una alumna me dijo, después de repetir todo el deber ser de los medios, oiga maestra, qué difícil. Pues con razón no tenemos medios públicos, es muy difícil. Y sí, efectivamente, pedimos mucho, pero creo que es muy importante trazar ese camino que lleve a mejorar las estructuras de comunicación que respondan a todos los intereses, a intereses de mayorías y minorías, y eso no es fácil. Yo creo que hay experiencias muy importantes, lo que pasa es que a veces no las logramos recapitulizar todas, pero hay experiencias locales, regionales y también nacionales, pero que desgraciadamente no han logrado tener continuidad. Muchas veces porque estos medios, o la mayoría de las veces, dependen de las instancias de los gobiernos y se convierten en botín del poder político. Esta puede ser una razón por la cual muchas veces los medios no tienen la continuidad que debieran tener y su presencia se va viendo a veces más ampliada, a veces más disminuida, según la coyuntura política que hay. En el caso de México, particularmente me queda claro que mientras no tengamos una estructura legal, normativa, que reconozca el servicio público en México, difícilmente vamos a poder, no digo que imposible, porque hay muchos ejemplos y muchas funciones que estos medios públicos han estado llevando a cabo en contra de viento y marea. Pero mientras no tengamos una herramienta jurídica que nos permita estar exigiendo y estar estableciendo la certeza necesaria para que estos medios funcionen, pues todo se vuelve más difícil y obviamente hay que estar siempre, ¿no?, picando piedra para ir más allá. El deber ser se ha convertido también muchas veces en ser. No quiero dejar la impresión de que estos medios no han tenido logros suficientes, los han tenido, pero muchas veces se han visto interrumpidos por las condiciones de desigualdad en las que se manejan estos medios. Y hay que hablar que hay diferencias muy profundas entre los medios, por ejemplo, del gobierno federal o de los medios, para poner ejemplos más concretos, los medios que conocemos, por ejemplo, aquí como Canal 11, Canal 22, el IMER, Radio Educación, y otros medios que operan en ciudades muy chicas o en poblaciones, comunidades muy chicas. Entonces, bueno, hay que trabajar y seguir trabajando en ello. La segunda pregunta, los mecanismos para que la palabra no termine secuestrada por unos cuantos. A mí me parece que en la medida que podamos ampliar las estructuras de los medios y de los mecanismos de la comunicación, podremos escuchar más voces y también hablar en más lugares. No me referí a lo que hoy están significando las redes sociales, pero me parece que ahí se está abriendo un espacio importante de alimentación y de ampliación del espacio público. Me parece que sobre todo los jóvenes han encontrado
una manera de escuchar y de hacerse escuchar, de interactuar y de difundir información. Desafortunadamente, estas todavía son muy limitadas porque no están al alcance de todos. Y cuando hablamos de accesibilidad y de la manera en que los medios públicos pueden contribuir a ampliar esta relación de desigualdad de la sociedad con los medios, estamos pensando también en eso. No es lo mismo conectarse en un café de internet que conectarse en la casa o con una banda que nos dé la rapidez para llevar a cabo toda esta interacción. También ahí hay profundas desigualdades que hay que acatar y que hay que detener y que hay que buscar que esta situación cambie. Yo creo que en la medida en que los medios, y voy a hablar particularmente de los medios públicos, logren tener criterios, políticas de programación, consejos de programación o consultivos, instrumentos de defensa de las audiencias, estarán contribuyendo a que la palabra no esté secuestrada por unos cuantos. No sé si hay otra. Ok, no, sí, hay muchas. Aquí hay tres que están bastante vinculadas. La primera es, ¿qué estrategia sugiere para lograr una comunicación social incluyente, participativa y veraz? ¿Qué estrategia sugiere? ¿Qué propuestas hay para fomentar la participación ciudadana en espacios públicos? ¿Y cómo se puede democratizar y pluralizar los medios? Si los líderes de opinión y dueños de cadenas de medios pertenecen todos al mismo nivel y posición social. Bueno, yo acababa de mencionar precisamente la creación de los consejos de consejos consultivos o de programación como parte de las estructuras de gobierno de los medios públicos. Me parece que ahí hay un buen espacio de participación, de vinculación de la sociedad con quienes toman decisiones en los medios, y esto ayuda a abrir y pluralizar un poco estos espacios mediáticos. Desafortunadamente, esto es una figura que pensamos en los medios públicos y que no creo que en ningún momento los medios privados se abrieran a una propuesta de esta, ¿no? Si no se abren a escuchar la crítica o la evaluación que se pueda tener de su función, menos creo que habrían espacios para la inclusión de ciudadanos a la toma de decisiones de cómo se lleva a cabo la programación o las funciones o la evaluación de esas funciones dentro del propio medio. Pero en los medios públicos sí. En los medios públicos me parece que tenemos que seguir trabajando para que haya este tipo de consejos con inclusión ciudadana y que los ciudadanos puedan participar en este tipo de tareas. También está la parte de los defensores del televidente o los defensores de las audiencias, en la radio, por supuesto, ¿no?, que empieza a ser un vínculo entre la sociedad y el medio. Y aquí es muy importante también hablar de cierta, no diría alfabetización, sino de cierta creación de instancias como ya lo están siendo los observatorios de medios, por ejemplo, pero también de lo que en algún momento se ha llamado la enseñanza para ver a los medios, o esta visión crítica que se pueda tener hacia los medios, porque de repente cuando se abren estos espacios de evaluación, los comentarios suelen ser muy subjetivos, que de por sí lo son, pero pueden a veces ser nada más, no me gusta este contenido, sí me gusta, o qué mal se vistió tal persona, o piden cosas que a veces no están al alcance de lo que podría ser el cambio de una programación o de las decisiones que se están tomando ahí. Los observatorios de medios me parecen instrumentos muy valiosos para evaluar lo que están haciendo los medios, para poder también incidir en cómo lo están haciendo y sobre todo para establecer estrategias que nos permitan decir y documentar qué no queremos, qué no se debe hacer, dónde se está infringiendo la ley y qué queremos que sean estos medios. No sé si queda respondida la pregunta.
Aquí hay otra que tiene que ver, que dice, tomando en cuenta que un consejo consultivo ayuda a que un medio público o una radio pública sea transparente, con contenidos de interés para la comunidad y al final de cuentas que sea realmente público, ¿cómo entonces se debe formar un consejo consultivo sin invitar a personas que, lejos de ser críticos y aportar consejos reales, puedan caer en favoritismos, colores partidarios, etcétera? Hay distintas fórmulas y lo que se busca, bueno, es que sobre todo participe representantes de la sociedad organizada y se busca también abrirlo a distintas instancias, por ejemplo, que esté lo mismo representantes de las universidades o de las instituciones culturales y educativas, que estén gente, a veces representantes de los trabajadores o de los propios organizaciones laborales, que esté gente de distintos grupos sociales para que de alguna manera esto pueda tener una composición mucho más plural. Depende de las atribuciones que se le da al Consejo y a los que participan en él, pues es la incidencia que estos grupos pueden tener en la toma de decisiones o en la evaluación que se está haciendo de estos medios. Pero es un recurso que me parece valioso, como les decía, y desde luego, para quien hizo esta pregunta, es muy importante pensar en la composición, porque hay también algunos medios que hablan de estos consejos, pero muchas veces estos consejos no tienen ese valor de la representación, de la pluralidad, y a veces pues no funcionan del todo. Aquí hay otra que dice, ¿qué papel están jugando las universidades y escuelas de comunicación para cambiar los paradigmas de los medios públicos, además de generar mayor investigación sobre medios públicos ya existentes? ¿Y qué cree que ha fallado o faltado a los medios permisionados para posicionarlos como lo están los concesionados? En el caso de las escuelas es importante retomar el tema porque efectivamente a veces, incluso quienes damos clases en las universidades, pues a veces nos preguntamos tanto que decimos del tema y qué pasa, ¿no? Ahora que hubo este episodio del movimiento Yo Soy 132, a mí de las cosas que más me llamó la atención era la bandera que en un principio establecieron los grupos de estudiantes, y era la democratización de los medios. Y yo escuchando, buscando lo que estaban reclamando y demandando, me entusiasmó mucho cuando escuché, después de una gran entrevista que les hicieron en la televisión pública, perdón, en la televisión privada, que dijeron, claro que sí hay medios más democráticos y más abiertos. Están los medios públicos, por ejemplo, está el IMER, mencionaron al IMER. Esto me llamó mucho la atención porque los medios que nosotros evaluamos y a los que les exigimos, porque finalmente son los medios en los que creemos que podemos participar, sí están teniendo avances, sí están teniendo presencia, no toda la que nosotros quisiéramos, y aquí para contestar a la pregunta de qué está faltando para que estas permisionadas tengan la presencia y la influencia que tienen los medios comerciales, pues faltan muchas cosas. Falta recursos, pero sobre todo falta voluntad política de nuestros gobernantes para hacer del servicio público el pilar, el eje de una política de comunicación y de una política de desarrollo de estructuras de medios más incluyentes. Falta, desde luego, que los poderes del Estado, que el poder legislativo deje de posponer la revisión de la ley y se ponga a trabajar de veras con un sentido ahora sí, retomando la anécdota que les contaba, de procurar el bien común. Falta también empeño de nosotros como ciudadanos para estar volteando a ver estos medios, para apoyarlos, pero también para exigir como ciudadanos y como radioescuchas y como televidentes que haya mejores contenidos en nuestros medios y que podamos parar los excesos que cometen los medios con los que no estamos de acuerdo.
Aquí dice, en su exposición el día de ayer en Toluca, no tuve la oportunidad de preguntarle, doctora Ortega, en su idea de lograr autonomía en los medios públicos, ¿cómo logra autonomía financiera si en muchos casos dependen del presupuesto del gobierno? El tema del financiamiento es un tema muy controvertido y vemos las experiencias en otros países, por ejemplo en España, ¿no?, donde primero los medios tenían una gran participación en el mercado y recibían recursos de fuera, y los recursos públicos eran muy pequeños, fundamentalmente sostenían sus actividades y su funcionamiento con recursos que venían del mercado publicitario. Vimos que de repente se cambió todo y entonces les quitaron toda la oportunidad de tener recursos por parte del mercado, y se hizo una fórmula con la cual el Estado quitaba un porcentaje de la publicidad que tenían los medios comerciales, y con eso se financiaba a los medios públicos. La experiencia, esto pasó también en Francia, y la experiencia parece que no ha sido del todo buena. ¿Qué es lo que tendríamos que establecer? Yo creo que sí es importante que los medios públicos tengan una manera de diversificar sus fuentes de ingresos, pero me parece que no debería dejarse de lado la idea de que el Estado es el principal responsable del sostenimiento de estos medios, que mucho de lo que nosotros pagamos de impuestos también sirva para sostener estos medios, y que haya estrategias que permitan hacerse de recursos a estos medios y que no se les sacrifique nada más haciéndolos depender del presupuesto de los gobiernos o del erario público. No sé si me explico. Fundamentalmente, responsabilidad del Estado para el financiamiento de estos medios, pero también flexibilidad y apertura para que estos medios puedan diversificar sus fuentes de financiamiento. Creo que pueden participar del mercado publicitario siempre y cuando haya reglas muy claras de qué tipo de relación van a tener con el mercado y de qué manera los contenidos que van a llevar a las pantallas o a los programas radiofónicos sean los adecuados en lo que se refiere a los contenidos de los medios públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo el ejemplo de Alemania. La publicidad no pasa a cualquier hora. Hay reglas para no hacer cortes en una película o en un género narrativo. Hay horarios en los cuales esta publicidad se transmite. Hay respeto al radioescucha y al televidente para no bombardearlo o no interrumpir sus programas con una serie de anuncios publicitarios. Entonces, pueden estos medios participar en el mercado publicitario siempre y cuando haya reglas muy claras de cuánto tiempo, de qué manera y que sean contenidos que no violenten los principios de estos medios. ¿Cómo harías para que los intereses del gobierno se despegaran de las opiniones reflejadas por los medios si son ellos quienes entregan las concesiones y permisos? ¿Cómo harías? Sí, para que los intereses del gobierno se despegaran de las opiniones. Pues yo creo que varios de nuestros medios lo han hecho con mucho trabajo, ¿no?, tratando de establecer pues ciertos espacios de negociación a veces y de tratar de establecer ciertas distancias con los gobiernos, lo que yo creo que ayudaría de manera pues más certera, y perdonen que insista, pero es tener una ley que establezca las funciones de estos medios, sus responsabilidades, sus límites y sus alcances. Esto ayudaría a que estos medios no estuvieran propensos o fueran constantemente vulnerados por los intereses políticos. En un país tan grande y con tanta diversidad cultural,
¿Cómo crear un sistema de comunicación nacional que no atropelle las particularidades regionales? Pues precisamente no olvidándonos de apoyar también y de retomar la importancia que tienen estos medios regionales. Cuando hablamos de medios nacionales, no es que queramos que sea el medio nacional y que queden olvidados o marginados los otros medios que son tan importantes. Me parece que si pensamos desde esta óptica de la pluralidad, y por eso en algún momento de mi ponencia yo hablaba que hoy en día no podemos imaginar, este imaginario de espacio público no lo podemos concebir si no es precisamente construido desde la pluralidad. Y la pluralidad implica no solamente el ámbito regional o no solamente el ámbito nacional, sino inclusive el internacional. Y hoy cada vez más vemos que estos espacios no son espacios nada más nacionales o regionales, son también globales. Pero ante esta globalización y ante esta también transnacionalización, vemos que las experiencias regionales adquieren particular importancia. Y es desde la región donde muchas veces también entendemos lo nacional y lo internacional, y es también lo nacional lo que a veces nos da elementos para incorporarlo a nuestra vida regional. Entonces, habría que establecer, no olvidar estos parámetros y no establecer diferencias tan fuertes entre estos medios. ¿Por qué es importante? Y hemos resaltado mucho en varias ocasiones, hemos hablado mucho de la importancia de que haya una televisora o una cadena de radiodifusión nacional, porque también es importante que este servicio público tenga esa universalidad y llegue a todos los ciudadanos sin que tengan que pagar un centavo para acceder a ese tipo de contenidos. Y desde luego estos canales nacionales también tomarán la experiencia y también se vincularán con estos otros medios regionales. Es finalmente pues una interacción entre unos y otros y sobre todo buscando la participación plural y la representación plural en sus contenidos. ¿Cómo definiría la calidad social? ¿Podría afirmar que la calidad de derecho mide la calidad de la democracia? ¿Cómo beneficia o afecta esto a los medios de comunicación? La calidad social. La calidad social está vinculada también con la diversidad de contenidos y con la manera de que estos contenidos pueden solventar necesidades de información, de entretenimiento, de cultura a distintos grupos, a mayorías y minorías. La calidad social también es entendida como esa programación que apunta al desarrollo del bienestar social. Esos contenidos que también están pensados desde la pluralidad y la diversidad. La cuestión del derecho. Yo creo que pues volvemos otra vez a la cuestión de las garantías. Los derechos de la libertad de expresión, del derecho a la información, solo se quedan en letra si no tenemos las condiciones para ejercerlos realmente. Entonces, a mí me parece que no tenemos que olvidar que la apertura de estos espacios es fundamental hoy en día para que también podamos ejercer estos derechos de manera plena. No sé si entendí bien la pregunta. ¿La calidad del derecho mide la calidad de la democracia? Pues yo creo que entre mejores leyes tendremos mejores posibilidades de exigir que se cumplan nuestros derechos, pero las leyes también pueden ser muy autoritarias y también fomentar la desigualdad. Entonces, pues en la medida en que estas leyes sean más justas, sean más incluyentes, pues podremos tener una mejor calidad de derechos.
es la diferencia entre medios públicos? Semánticamente y realmente ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre medios públicos y medios de interés público? Lo que pasa aquí es que muchas veces los medios comerciales utilizan el interés público, pero más bien ponderando su interés particular. Es decir, disfrazan su interés particular diciendo que es un interés público, pero en realidad los medios públicos y medios de interés públicos tendrían que referirse a lo mismo. Es que creo que la ley habla de medios de interés público, ¿no? En general. Sí, pero es una… O sea, figura, como todos son de interés público. Todos tendrían que responder al servicio público. Claro que unos con mayor intensidad que otros, es decir, todos tendrían que tener responsabilidades públicas, responsabilidades ante los ciudadanos, pero obviamente ya en el ámbito del ejercicio de la comunicación, pues los medios privados dicen que están atendiendo al interés público, pero de acuerdo con los intereses que hay detrás, pues muchas veces lo que pasa es que están atendiendo al interés particular de unos cuantos. ¿Qué opinión tiene acerca de las intenciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de cerrar, reprimir y perseguir a las radios comunitarias libres y piratas? Desde mi percepción son las que trabajan con determinación lo público, es decir, incluyen a la comunidad, dan voz a sus problemas y formas en que se organizan. Yo estoy de acuerdo que no debería de haber esa actitud, ese comportamiento de la Secretaría, sobre todo este hecho de llamarlas piratas, la manera discriminatoria con la que se dirigen a estos medios, me parece que ya desde ahí hay una falta. Yo creo que habría que, bueno, y ha habido ya esfuerzos muy importantes, por ejemplo, de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, para reivindicar el valor de estos medios y establecer contrapesos con estas autoridades que efectivamente están muchas veces vulnerando los derechos de comunidades para tener sus propios medios y para expresarse en ellos. La criminalización, me parece que eso es lo peor que puede estar pasando con respecto a estos medios, que metan a la cárcel a una persona por querer expresarse en estos medios o por tener un medio de este tipo, me parece que es realmente algo que no podemos tolerar. Y creo que queda tiempo para una pregunta más, que quizá engloba a otras, es ¿qué futuro tienen los medios públicos en el siguiente sexenio? Híjole. Me la pusieron muy difícil. Bueno, yo no he visto en el programa o en las campañas de parte del presidente electo, a lo mejor me equivoco, pues algún planteamiento de qué hacer con nuestros medios de comunicación, particularmente con los medios que nos interesan, que son los públicos. Entonces, pues el panorama yo creo que puede ser muy alentador porque no hay nada y hay mucho por hacer, o puede ser pues realmente oscuro. Yo me iría más por la parte optimista y también diría que en la medida en que nosotros estemos atentos de las decisiones que se vayan tomando al respecto, o en la medida que veamos que esos vacíos los podamos ir llenando con exigencias y con demandas muy particulares para que el tema de los medios y sobre todo el de los medios públicos no se pierda de la agenda pública, vamos a ir logrando que estos medios pues tengan, al menos volteen a verlos y tengan un poquito más de atención a ellos y mejores condiciones para su funcionamiento. Yo creo que estos eventos como son importantes porque siguen poniendo el tema de los medios públicos en la agenda nacional, y tenemos que seguir insistiendo, desde los foros, desde las academias, desde perseguir a nuestros diputados o representantes locales o nacionales en la Cámara, en el Congreso Legislativo,
para que volteen a vernos como ciudadanos y también puedan escuchar nuestras demandas con respecto a los medios. Pero la verdad, no sabría decir cuál va a ser el futuro de estos medios. Y creo que con esa respuesta también diste respuesta a algunas otras preguntas que eran: ¿qué acciones pueden realizar los ciudadanos para ejercer su derecho y así poder fortalecer los medios? ¿Qué se puede hacer en contra del control mediático que tienen Televisa y TV Azteca? ¿Cómo podemos lograr la diversidad en los medios? ¿Y qué hacer ante esta realidad donde la radio dominante es la comercial y la pública se somete a los intereses gubernamentales? No sé si quieras agregar algo o ya con todo lo que has respondido. Sí, creo que nada más enumeraría como que algunos puntos que me parece que es importante que alimentemos y que abonemos. Los observatorios de medios, los observatorios ciudadanos. Yo creo que son herramientas importantísimas para documentar los abusos, pero también para establecer un ámbito de participación y tener voz para opinar de nuestros medios. Dos, me parece que también tenemos que tener una actitud más crítica hacia los contenidos de la programación que tienen todos los medios, particularmente los privados. Y tres, me parece que también es importante que entendamos que en una pluralidad también están estos medios comerciales, también hay algunos productos, algunos contenidos que pueden ser buenos elaborados desde la televisión privada. Lo que no nos parece es la manera en que han acaparado las frecuencias, han monopolizado las frecuencias de radio y televisión, los medios privados, y que no se deje espacio para otro tipo de medios. En la medida que podamos tener más medios de distintos tipos, creo que podremos abonar a la democratización también de la estructura de medios. No sé si queda contestado. Pues muchísimas gracias. Yo creo que si tienen todavía alguna pregunta o comentario que hacerle a la doctora, lo pueden hacer ya afuera de este recinto y en corto. Y ahora solamente quisiera entregarle a la doctora un reconocimiento por su participación en este evento. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Entregarle a continuación también por su participación en esta novena bienal a la maestra Magdalena Acosta su reconocimiento por su participación y su tiempo. Gracias, doctora. No, al contrario, muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Únicamente antes de concluir, recordarles que todavía hay por la tarde algunas actividades del Coloquio Internacional Miguel Ángel Granados Chapa. Hoy se hablará del significado de la pluralidad en los medios públicos en los tiempos de la convergencia, en la que participarán el doctor Raúl Trejo del Abre, Rodrigo Gómez, María de la Luz Casas y el maestro Genaro Villamil. Esto será en punto de las 5 de la tarde, 17 horas, aquí en el aula José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho. No, pero encantada, ¿eh? Yo te iba a sugerir si tienes alguna duda, si quieres información o lo que sea, con muchísimo gusto, porque luego no circula tanto, ¿no? La información y andan ustedes también. ¿Por qué no, si era un concurso? Y entonces le respondieron que el bien de todos es el bien para cada uno y que mientras todos los demás estén bien, también en lo individual se puede estar bien. Y ese es, me dijo el señor Antonio Chan, el bien común.
La verdad, yo quedé muy conmovida porque él no sabía ni siquiera el tema que yo había ido a tratar a la ciudad de Toluca y él tuvo a bien narrarme esto, por eso desde aquí le mando un cariñoso saludo. Voy a iniciar mi conferencia precisamente tratando de rescatar esto que tiene que ver con lo público y con el bien público y con el bien común. Voy a leer un texto que yo he preparado para esta bienal, precisamente tratando de rescatar estos elementos. Uno de los ejes fundamentales en el debate social y político contemporáneo es el tema de lo público. Muchos podrán decir que no se trata de un tema nuevo, y en efecto, desde hace ya algunas décadas, diversas disciplinas como la filosofía política, el derecho, la sociología y más recientemente la comunicación han abordado la noción de lo público para describir y explicar distintos contextos de las relaciones entre Estado, sociedad y mercado. No obstante su antigüedad, el tema de lo público sigue siendo un asunto actual y primordial para entender el desarrollo de las democracias modernas. No podemos negar que cada vez hay mayor necesidad de revisar las transformaciones que ha tenido el concepto, de la misma manera que es preciso entender también la crisis en el valor de lo público dentro del marco de los cambios políticos, económicos y tecnológicos de las sociedades globalizadas e interconectadas. ¿Cómo entender la esencia de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, acceso universal, derecho a la comunicación, rendición de cuentas y transparencia, sin considerar el bien público y los principios del servicio público? ¿Cómo evaluar la influencia social y política de los modernos medios de información sin considerar las dimensiones del espacio público? Desde los distintos enfoques teóricos y metodológicos en los que se ha inscrito históricamente el debate sobre lo público, se le ha asociado a diversos significados. Sin duda, la especificidad del término ha dependido de las interrelaciones que existen entre los actores políticos y sociales en contextos determinados. Sin embargo, no se trata solo de un problema semántico. Junto a los diversos sentidos que adquiere el concepto de lo público en una realidad social determinada, ven a que hoy estamos, hay avances que son dignos de reconocer con respecto a lo que está haciendo particularmente la radio pública en México. También quiero aprovechar el espacio para contar una anécdota que me sucedió ayer y que de veras viene mucho a colación con el tema que vamos a tratar hoy. Y tiene que ver, ayer tuve la oportunidad de estar en la sesión de la Bienal que se organizó en Toluca, que organizó la Universidad Autónoma del Estado de México y el Sistema Mexiquense. Y la persona que hizo favor de llevarme y traerme a la Ciudad de México, el señor Antonio Chan, me platicó un relato que de verdad me conmovió mucho. El señor Chan es de origen maya, es una persona de origen maya que vivió en la selva los primeros años de su vida y muy temprana edad lo arrancaron, así lo narra él, lo arrancaron de la selva, lo trajeron a la ciudad en Toluca y él pasó muchos trabajos para poder ir a la escuela porque no hablaba el español. Y bueno, él me contó este relato que les voy a narrar a continuación porque tiene mucho que ver con lo público. El relato tuvo lugar en un lugar en África. Un antropólogo llegó a estudiar, a tratar de ver cómo estaban organizados los pobladores de ese lugar y también a tratar de enseñarles a leer, a escribir. Y resulta que pues él, fascinado con los avances que había y con la manera también que estas personas iban aprendiendo lo que él les iba enseñando, pero además iban intercambiando, un día se le ocurrió llevarles una canasta de fruta muy abundante, con frutas que no tenían en ese lugar porque no se daban en ese lugar. Y les dijo, les voy a hacer un concurso y vamos a hacer una serie de preguntas, o unas 2 preguntas, y el que me la conteste podrá correr
hasta donde voy a dejar esta canasta y podrá quedarse con toda la fruta. Pues hizo la pregunta y todos contestaron, porque eran muy listos y todos contestaron, respondieron, pero nadie corrió hacia la canasta de fruta. Y resulta que les dijo, bueno, ¿pero qué? ¿Nadie va a correr por la fruta? ¿Nadie quiere ir por el premio? Entonces vio que todos se entrelazaron de los brazos y todos juntos fueron hacia la canasta de la fruta. Y él se quedó asombrado y dijo, bueno, ¿pero cómo? ¿Cómo pasa esto? Y les preguntó, ¿pero por qué hacen esto? Novena Bienal Internacional de Radio. Continuamos con estos trabajos del tercer día de Bienal. La conferencia magistral de esta tarde corre a cargo de la doctora Patricia Ortega, a quien solicitamos su presencia en el escenario, por favor. Invitamos también al escenario a la maestra Magdalena Acosta. Ella es directora general de Canal 22. Amables amigos, vamos a continuar con estos trabajos. Que lo disfruten, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gran honor para mí presentar esta tarde a la doctora Patricia Ortega Ramírez, quien es profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, y quien impartirá esta tarde una conferencia magistral con el título de Lo público en la construcción de la comunicación social. Patricia Ortega es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UAM Xochimilco y obtuvo el doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora titular C, adscrita al Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. A lo largo de los años ha llevado a cabo investigación con gran rigor y profundidad en varios temas: historia del cine mexicano, los sindicatos que agrupan a los trabajadores de la radio y la televisión en nuestro país, la televisión pública, comillas, en México, entre otros. Como resultado de su trabajo ha publicado varios libros de su propia autoría: Trabajadores de la radio y la televisión en México, los sindicatos TIRT y Citatir, y La otra televisión, ¿por qué no tenemos televisión pública?, un título que es por demás sugerente. Y también ha participado como coordinadora o colaboradora en otros, tales como Comunicación y Educación, Enfoques desde la Alternatividad y una sección en el libro Televisa, El Quinto Poder. Subyace una manera de reconocer y de ejercer derechos sociales y políticos, una idea de equidad y de participación de los ciudadanos en la vida pública, o por el contrario, de desigualdad y autoritarismo. A fin de cuentas, es una expresión de las relaciones entre un sistema político, los ciudadanos y otras instancias de poder. Entre las distintas modalidades que adquiere la noción de lo público, considero particularmente relevante examinar las representaciones que adopta el concepto de espacio público en las sociedades contemporáneas y reconocer sus alcances y limitaciones como generador de nuevas formas de regulación social y como promotor de valores democráticos. Tradicionalmente, al espacio público se le ha entendido como la esfera de la expresión, de la deliberación y de la comunicación de los ciudadanos. El espacio público se constituye como una esfera intermedia entre la sociedad civil y el Estado, que mantiene una relación con lo político, pero que no se agota en lo gubernamental. Con el avance de las democracias, los cambios en la organización económica mundial y la gran influencia que han alcanzado los medios de comunicación de masas,
se han incorporado nuevos elementos al debate de lo público. Estos sobre todo se refieren al carácter plural y global que ha adquirido la noción de espacio público en las sociedades modernas. La discusión política y académica más reciente concibe a lo público como el espacio de la pluralidad. En él se expresan los complejos entramados sociales con necesidades e intereses lingüísticos, étnicos, políticos y culturales muy diversos. Pluralidad y diversidad se erigen como pilares imprescindibles de la construcción de identidad. Lo público se hace cargo de las diferencias al reconocer necesidades, derechos y obligaciones de mayorías y minorías sociales en el desarrollo de la vida en común y donde la comunicación tiene una función importante para procurar la cohesión social tan necesaria en el fortalecimiento de la identidad. De acuerdo con el inglés Roger Silverstone, para Hannah Arendt, la noción de comunicación no es, ante todo, la idea de una comprensión compartida, precondición de la comunidad, como muchos académicos especialistas en medios querrían creer, sino un proceso de reflexión colectiva. La comunicación, dice ella, actualmente coordina el grupo de trabajo sobre medios públicos. ¿Sí se oye? Actualmente coordina el grupo de trabajo sobre medios públicos de la asociación. De la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC. En su participación en esta bienal, la doctora Ortega se propone revisar el concepto del espacio público y su relación con la influencia que ejercen los modernos medios de información y comunicación en nuestra sociedad. Uno de los principales retos de países como México es la construcción de sistemas de comunicación más democráticos y participativos en el nuevo contexto mediático y de convergencia digital. Por ende, hay que revalorar la importancia del servicio público y garantizar el acceso plural y equitativo de los ciudadanos a los nuevos espacios de comunicación e información, a la vez que generar un mercado más competitivo y equilibrado. De esto va a versar su conferencia magistral. Así pues, los dejo con la doctora Patricia Ortega Ramírez y les comento que en el transcurso de su conferencia podrán ustedes llenar unas papeletas con preguntas que al término de la conferencia me harán llegar a mí para que le vaya pasando las preguntas a la doctora. Gracias. Bueno, antes que nada yo quiero empezar esta participación con un muy sincero reconocimiento al esfuerzo que han hecho para crear este espacio ya con tantas emisiones. Me parece que es digno de reconocer el hecho de que los medios públicos creen sus propios espacios para la reflexión, para el análisis, para la evaluación de sus propias funciones. Esto no es fácil en los medios de comunicación, donde siempre hay una arrogancia para evaluar el quehacer que cotidianamente hacen. En el caso de los medios públicos me parece que está habiendo una actitud ejemplar en abrir cotidianamente este tipo de espacios y de poder tener, ahora sí, hablando del espacio público, estos lugares para deliberar, para evaluar, para intercambiar opiniones sobre qué son estos medios, cómo están funcionando y cuál es el camino que deben seguir. Además, es muy gratificante poder ver que cada que se lleva a cabo una reunión de estas,